Tercera parte de explicativa o tercer vídeo del análisis de la solvencia. Hemos comentado al principio que la solvencia íbamos a verla a partir de dos variables, ¿no? De dos herramientas. Una era la representación gráfica y la otra era el fondo de maniobra. Hemos visto cómo hacer la representación gráfica, hemos visto ya, si recordáis, en el primer vídeo, hemos visto en el segundo vídeo qué posibles situaciones se me presentan y cómo interpretar cada una de ellas. Vamos a ver la última herramienta, que sería el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, también conocido como working capital o fondo de rotación, es la primera relación o ratio que vamos a estudiar y se define como el activo corriente menos el pasivo corriente. Si vosotros miráis cualquiera de los dos balances que yo tengo aquí, fijaros que en el primero, activo corriente, gráficamente yo veo que es mayor al pasivo corriente. Si hago la diferencia entre los dos, el fondo de maniobra me daría un resultado positivo y eso significa que existe equilibrio patrimonial. Eso lo veo tanto en el esquema que tenéis a mano derecha como en el que tengo a mano izquierda. Fijaros que en el que tengo a mano derecha solamente tengo pasivo corriente, deuda a corto plazo. En el que tengo a mano izquierda tengo pasivo corriente y tengo pasivo no corriente. Hemos dicho hace un momento que el fondo de maniobra se define como el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, el pasivo no corriente no interviene en el cálculo, ¿vale? En ambos casos veo que es positivo, es mayor, por lo tanto digo que existe equilibrio patrimonial. Equilibrio patrimonial, si recordáis las situaciones que hemos visto antes, sería la número 1 y la número 2. Muy bien, pero también podría ocurrir lo contrario. Es decir, como veis aquí, hago la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Yo gráficamente ya lo veo. Situación de la izquierda, solamente tengo deuda a corto plazo. El pasivo corriente es más grande que el activo corriente y por eso me da negativo. Lo tenéis el fondo de maniobra representado en color rojo. Y si miro la situación, el balance que tenéis a mano derecha, veo que tengo pasivo corriente y pasivo no corriente. Cuando yo calculo el fondo de maniobra, fijaros que estoy relacionando activo corriente y pasivo no corriente. No quiero ser pesado, pero fijaros cómo el pasivo no corriente no está interviniendo en el cálculo. ¿De acuerdo? Como yo veo que el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente, lo que puedo decir aquí es que el balance está desequilibrado, que existe desequilibrio patrimonial, que existe riesgo de insolvencia. Pero para poder afinar y decir si estoy en suspensión de pagos o en situación de quiebra, tendría que mirar el patrimonio neto, el signo, y acordaros, cuando me da positivo es suspensión de pagos, cuando me da negativo es situación de quiebra. En el esquema que yo os estoy planteando aquí, veo que el patrimonio neto es positivo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una suspensión de pagos. Bueno, pues visto esto, si os parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿De acuerdo? Fijaros que me están facilitando aquí datos de dos balances de situación, el del año 1 y el del año 2, y yo lo que he hecho, por un lado, me están dando ya los porcentajes que representa cada partida, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido estos porcentajes representarlos gráficamente. En el año 1, a mano izquierda, lo que veis es que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. El año 1 es exactamente los mismos datos con los que hace un momento en el vídeo anterior, si recordáis aquí, resolvíamos, explicaba un poco cómo hacer la representación gráfica, ¿vale? Entonces, el año 1, insisto, veo que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Fijaros que el activo corriente es las existencias, el realizable y la tesorería o disponible. Es decir, el activo corriente serían 65.000 más 156.000 y más 59.000. Si yo quiero calcular el fondo de maniobra, lo que tendría que descontar es el pasivo corriente, que en este caso son 245.000 euros. Y esto, si lo operáis, os da, como tenéis en la tabla, año 1, 35.000 euros con signo positivo.
el fondo de maniobra me da positivo y gráficamente ya veo que el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Por eso os he dibujado en color rojo esa zona de mayoría, ¿no? Esos 35.000 euros. Si hago lo propio para el año 2, fijaros que gráficamente cogería los porcentajes que os dan, que os facilitan del balance, haría la representación gráfica y veo que aquí la situación se ha dado la vuelta, ¿no? El activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente, concretamente la zona que es más pequeño la tenéis en el esquema pintada en color rojo. Si yo quiero calcular el fondo de maniobra de esta segunda situación, lo que haría sería sumar el activo corriente, es decir, existencias, realizable y tesorería, o lo que es lo mismo, 55.000 más 115.000 y más 40.000. Y a eso le restaría las deudas a corto plazo, es decir, el pasivo corriente, o lo que es lo mismo aquí, los 260.275 euros. Si hacemos la diferencia, el fondo de maniobra me da negativo, como tenéis en la tabla, en menos 41.275 euros. Es decir, yo veo que un fondo de maniobra positivo, esquema o gráfica, representación gráfica de mano izquierda, activo corriente mayor a pasivo corriente, color verde. Yo veo que un fondo de maniobra negativo, representación gráfica mano derecha, activo corriente más pequeño que pasivo corriente, concretamente la zona roja. Por lo tanto, ya tengo hechos los cálculos y si esto fuese un ejercicio en el que se me pidiera que realizara un análisis, lo que yo diría aquí es que la empresa en el año 1 es solvente porque con todo su activo corriente cubre todo su pasivo corriente. Dicho de otra manera, la empresa es solvente, tiene equilibrio patrimonial o su balance está equilibrado porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. No solamente es mayor, sino que además le sobran 35.000 euros. En cambio, en el año 2 veo que la empresa ha pasado de tener un balance equilibrado a un balance desequilibrado. ¿Por qué? Porque el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente. Concretamente, para que se igualaran, faltan 41.275 euros. Es decir, como el activo corriente es menor al pasivo corriente, balance desequilibrado o situación de riesgo de insolvencia. Si yo quiero afinar y decir la situación, miraría aquí en el esquema del año 2 el patrimonio neto y veo que es positivo. Si lo miráis en el balance, veréis que para el año 2 el patrimonio neto vale más 594.275 euros. Es decir, para el año 2, como el patrimonio neto es positivo, la empresa está en suspensión de pagos. Luego, es una empresa que del año 1 tener un balance equilibrado, tener una buena estructura patrimonial, ha pasado un año después a una situación de suspensión de pagos.